Un caluroso y cariñoso saludo a todos los que nos estén viendo. Entonces, bienvenidos a otro capítulo de Guatesapo Cuántico. Hemos demorado un poco en sacar este capítulo porque la idea era que fuese un tema interesante, que fuese un tema importante también. Y creo que hay pocas cosas tan importantes para la sociedad hoy en día como es el tema del dinero y cómo se maneja el dinero y básicamente qué podemos hacer con él. Hoy día nos están acompañando dos tremendas personas que estoy muy agradecido de haber conocido. Primero está Kidora. Ella nos va a compartir su conocimiento más académico respecto al tema. Ahí va a estar pegándonos palos con, con Rodrigo cuando cometamos ahí alguna falacia, algún error. Y Rodrigo, un amigo también que he tenido la suerte de conocer en este último tiempo también. Tenemos ahí un par de proyectos que estamos trabajando en conjunto, así que muy agradecido también de tenerlo acá. Gracias a ti. Y bueno, a mí me imagino que ya me conocen si han visto el canal, así que esta vez no me voy a presentar más, decir que soy Andrés, soy químico, me gusta el dinero también, como a todos, la idea es aprender un poco cómo se maneja. Así que chicos, si se pueden presentar un poco para la audiencia, estaría genial. Nos pueden contar Parto yo, entonces. qué hacen. Sí, Kidora, por favor. Por favor. Hola, soy Kidora, estudié en la USACH y actualmente me encuentro haciendo clases de economía. Me dedico un poquito más a microeconomía que a macro, pero he hecho igual clases de macroeconomía y obviamente hay que estar al tanto de lo que ocurre, si no uno se pierde dentro de todo este revuelto. Hay harto más, Kidora, que contar sobre tu persona. Hay harto más. La gente va a estar preguntando, dinos más de Kidora, manda el Insta de Kidora, no sé. ¿Tienen alguna red igual en lo que les puedan seguir después las personas? Normalmente en el podcast anterior muchas personas igual después estaban preguntando cómo eran los datos de contacto de la chica que me acompañó, como para seguirle también y ver sus obras, etc. Sí, uso más Instagram que Facebook. Un poquito complicado si a lo mejor me encuentro por Kidora, pero Kidoritstic es como el... Entiendo. Ahí lo vamos a dejar entonces en la descripción, ¿vale? Sí, pues subo más fotitos que cosas, pero cualquier duda que tengan, igual siempre estoy ahí, me pueden escribir por inbox. Vale, muchas gracias. Ay, Kidora, que eres buena voluntad. Muy buena. Mi nombre es... sí, filete ya. Mi nombre es Rodrigo, soy el operador de Chile Stake Po, que es un pool de Cardano. Básicamente estoy ofreciendo soporte a una red de criptomonedas que es un proyecto maravilloso. Jamás en la vida pensé que sí me iba a dar la oportunidad de poder hacer lo que estoy haciendo, entonces estoy súper contento de toda esta exploración, toda esta etapa de descubrimiento y un poco entender que el dinero fácil no existe, pero existen herramientas para poder obtener un beneficio monetario dentro del sistema. Que existe una herramienta que está al alcance de todos y bueno, y así partió mi jornada. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ese es el mensaje. ¿Tú siempre te has dedicado a esto, o a esto como de las criptos, a las hadas Cardano, o hace cuánto te metiste a esto, o qué hacías antes? Porque en realidad yo creo que todos igual quieren saber que eres artista marcial, también es un dato interesante que podrías compartir. Y ya, bien, ya vamos a partir por ahí. Mi nombre es Rodrigo, soy artista marcial, yo creo que eso es lo que me define. Bueno, llevo bacán. Casi 17, 18 años desarrollando la disciplina, hago esgrima japonesa, kendo. Estoy lejos de ser un maestro, siempre un alumno y siempre aprendiendo sobre mí mismo, más que el resto. Y ha sido hartos años de práctica, constancia. Esto modeló un montón de años de mi vida, o decisiones de mi vida, el haber hecho el arte marcial. Me hizo conocer personas maravillosas como la Kidora, que también es miembro de la selección nacional de Kendo. ¿En serio? Oh, sí, no, la Kidora, una artista marcial también. Ella, bueno, muy humilde, mantiene en secreto este lado, así que perdón por el spoiler, Kidora. ¿Te fuiste de tarro, po? No lo puedo evitar, sanguchito palta. Me apretaron un poco y...
pero es lejos, pensando ya como una visión desde afuera, la mejor cosa que mis papás en algún minuto me pudieron alentar. A las artes marciales. Sí, definitivamente. Agradecido de eso. Por un emprendedor, básicamente, me definiría como tal. Una persona súper plástica. He trabajado en diferentes industrias, he trabajado desde el entretenimiento nocturno, administrando discotecas. He trabajado en el sector financiero. Estuve trabajando antes de llegar a las cripto en la minería. Ahora, obviamente, esta es la minería que hace tira el planeta. Sentía que mataba pingüinos cada vez que trabajaba o hacía una venta, algo relacionado al medio, así que, por así decirlo, cuando llegó el COVID y desestructuró un montón de planes que estaban involucrados con mi trabajo, me he forzado a buscar alternativas. Partí con la impresión 3D, como muchas otras personas queriendo ayudar. Onda, vamos a hacer dispositivos para las mascarillas, para los hospitales, no para las personas. Obviamente, bueno, ahí fue bien interesante porque podría haber hecho mascarillas para prevenir el COVID y haber participado de esta falsa seguridad, pero me sentí mal haciéndolo y no me sentí coherente, entonces no lo exploté, sino que facilité equipo para el personal médico. Bueno. Obviamente, bueno, increíble. O sea, de verdad, en un minuto aportaste en un granito de arena. ¿Cachai? El paciente que estuvo ahí tuvo acceso a un aparato que no estaba. Bueno, entonces, qué bueno que hayas podido llegar a ese punto en el que te das cuenta también que tienes un impacto. Creo que eso es creo que a lo que debiesen aspirar todos, como a llegar a ese, weón, puede hacer un granito de arena y valió la pena, ¿cachai? Y valió la pena. Ahora, obviamente no fue el mejor negocio del mundo. De hecho, salí para atrás y lo considero como un negocio hablando de números, pero lo que me permitió crecer tiene un valor que la plata no es capaz de poder representar. Luego de esto, las cosas siguieron empeorando porque el negocio no fue bueno y decidí, como había tenido una experiencia en el pasado con las criptos que había sido positiva, dije, bueno, estoy más grande, tengo más lucas, vamos. Investigué en el top 20, en el top 50, por ejemplo, las criptomonedas, las que tenían una buena performance, las propuestas de valor de por medio, y una vez que vi Cardano, bueno, debo decir que sí, me enamoré, y a pesar de que traté como de evitar tener un sesgo, de decir, ya sabéis que me voy a seguir buscando, no. Es difícil encontrar algo, o sea, no quiero spoilear lo que se supone que vamos a hablar. De hecho, esto deberíamos después hablarlo después, Juan. Pero sí, creo que es muy difícil encontrar algo mejor que Cardano, así como... Creo que hay una alternativa que consideraría viable quizás, ¿cachai? Y no le llega a los talones, pues. A mi parecer al menos, no sé. O sea, y bueno, y esto es lo más entretenido, es que nadie tiene la verdad. Ese es el tema también, pues, sí. Nadie sabe, sobre todo en temas de mercado, ahí la Kidora nos puede explicar después, más tarde, por qué pasa eso, pero ¿por qué nadie entiende qué pasa en el mercado? ¿Sí? ¿Por qué las cosas de repente se desploman de la nada? Siendo que hay mucha gente detrás también que supuestamente entienden como el tema, ¿cierto? Y me imagino que tienen algunas medidas de seguridad o como alguna red de seguridad para evitar problemas. Bueno, eso igual lo vamos a hablar en un ratito más. Pero en poder de síntesis me encontré una pega en internet, brother. Así como para hacerla corta. Estaba asustado, pucha, perdí mi trabajo, masculinidad pequeña, weón. Voy a perder a mi novia, voy a perder la casa, voy a perder el auto, me lo vi con la mamá. Y asustado. Y asustado, onda. Creo que nunca en la vida, a lo mejor, las artes marciales me habían servido tanto. Sé que suena raro a lo mejor para alguien que no lo entiende, pero usualmente cuando uno tiene susto o está estresado va a los malos hábitos. O te da flojera, o te da sueño, y uno se protege. Es natural, no es malo, weón, pero es natural.
Ahora cuando entrenáis en tu cabeza la posibilidad de ir adelante, de que no importa la dificultad, esto es un juego. Man. O sea, el día de mañana igual sale el sol, ¿cachai? ¿Qué te pasa? No, no. Y bueno, y así fue. Y ahora estoy súper contento realizando un trabajo que involucra mucho la educación, involucra entregar herramientas a las personas y, y meterse en este hoyo del conejo, que es entender qué es el dinero, cómo funciona la devaluación del dinero, cómo se imprime el dinero, quién está a cargo del dinero. Si es que se imprime. Y de repente, o sea, claro, bueno, vengo, si es que se imprime. Entonces ya realmente tú decís, wait, espérate acá un poco, man. Esto hay mucho que no tengo idea de cómo funciona. Y si quiero realmente pasar de ser un especulador a entender qué es lo que ocurre con las criptomonedas, hay que entender cómo funciona el dinero. Para que tenga sentido el por qué existe este protocolo virtual o estos protocolos virtuales que son un sistema financiero en paralelo. Así que, no sé, Kidora, ¿me podría explicar, y no tan solo a mí, sino que al resto de las personas en el ejercicio, qué es el dinero? Oh, en ese caso, ¿muestro las diapos? Como para Sensei. Ir viendo los temas. Sí, sí, Sensei. ¿Qué puedes compartir? ¿Puedo compartir? No. Esto de la tecnología es maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Me voy a poner un chaleco, permiso, chiquillo, me va a poner un segundo. No. Esto es natural para que piensen que nada está fijado, medio frío. Ya. Bueno. ¿Se está viendo? Bueno. ¿Tienes la opción, por ejemplo, de poner anotaciones? ¿Anotaciones? A ver. ¿Mm? Oh, sí, efectivamente. Bueno. ¿Tú o cualquiera? Zoom creo que también tiene como... No lo sé. En este momento estoy haciéndolo yo. A ver, intenten ustedes si quieren como rayar. No, yo tampoco. No, en ese caso, cuando quieran usar pizarra tendrían como que compartir ustedes pantalla en ese momento. O en una de esas nos podemos meter igual a la pizarra esta en línea. Sí. Ya. Entonces, bueno, claro. Rodrigo comentó, te hizo una pregunta, y era ¿qué era el dinero? Kidora. No sé si te gusta el rap, Rodrigo. De la rabia ya, ¿no? El dinero. El dinero es dinero. Tremendo, po. Un artista. Entonces, vamos a aprovechar la inspiración que nos da MC Dinero. Y antes de hablar del dinero, Rodrigo, creo que tenía una pregunta más fundamental, creo que va como subyacente a qué es el dinero. ¿Qué es el valor? Quería saber si Kidora nos podía más o menos comentar, según su perspectiva y su experiencia, qué es el valor, porque es algo ya, es súper subjetivo. Y bueno, ahí está la definición que encontré en internet, así como definición de Wikipedia, pero no sé si deja satisfecho a todas las personas esa definición. Claro, yo creo que la definición, yo diría que igual está bastante bien. El drama sería entender qué es esa parte de utilidad. Porque no sé si esa utilidad se refiere, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos por utilidad así como común, que es como las ganancias de una empresa. ¿Ya? O la utilidad visto del lado del consumidor, por ejemplo, en microeconomía está la teoría de que cada persona tiene un nivel de utilidad, que es casi como un nivel de felicidad o de satisfacción. Entonces, de acuerdo a
a esta utilidad, él decide cuánto quiere consumir, cuánto desea consumir de la cantidad de todos los bienes que existen, de acuerdo a sus gustos, sus preferencias y también dependiendo de su presupuesto. ¿Sí? Y dentro de eso está el ingreso y están los precios. Entonces, viéndolo desde ese punto, esa utilidad, si es la utilidad del consumidor, si él ve cuál es el precio o él se imagina cuál podría ser el precio, va determinando cuánto está dispuesto a consumir. Entonces, finalmente, el valor creo que lo da cada consumidor también. Yeah. Si entonces están por el lado de los consumidores, ellos dicen, ya mira, este bien es muy importante para mí, sé que estoy dispuesto a entregar mucha plata por el bien. Entonces él valoriza el bien en un cierto valor y luego está el productor, que es el que está vendiendo el bien, le cuesta producir ese bien, ¿cuánto está dispuesto a recibir por el bien? Entonces finalmente el valor es bastante subjetivo dependiendo quién es el que lo está observando, entonces puede tener distintos valores, pero finalmente el precio que se vende es como esta negociación que existe entre el consumidor y el productor. O sea, precio vendría a ser como el valor promedio de todos los actores del mercado, algo así. Pero sí el valor, yo diría que el precio es finalmente casi el valor del que está dentro del mercado. Finalmente el mercado es casi como una batalla. Está el que alcanza a comprar el bien. Entonces, pregunta, para ver si entendí, el precio sería entonces un consenso que existe entre los diferentes actores en el mercado, que no necesariamente es horizontal, porque tenemos en el caso donde hay un productor que decide al ser único, el monopolio, decide y establece precio, y sobre eso el resto de las personas tienen que surfear la ola o tener los medios o encontrar la manera de poder alcanzar ese precio. Claro, como dije, el mercado es casi como un warzone. Entonces, si hay un solo productor, si está el monopolista y este tipo cobra un precio súper alto y ese bien en realidad es bastante como importante para nosotros, tenemos que pagar ese precio, si no, no vamos a tener, porque no hay sustitutos, no podemos reemplazarlo. Entonces, si el productor tiene poder de mercado, finalmente él influye mucho más en el precio de lo que influye nosotros. Ahora bien, también depende de la demanda, porque si este productor, este monopolista vende el bien a un precio y en realidad no hay mucha demanda, o produce poco o se queda le sobran bienes. Que sería, entonces, por ejemplo, el caso del petróleo. Por ejemplo, que pasó el año pasado, que vimos que quienes estaban produciendo tenían producción en exceso y como el mercado no estaba consumiendo, los precios bajaron y en un minuto era un valor negativo. Sí, en un minuto claro, estuvieron pagando a la gente porque se llevara el petróleo, se lo sacaron a la bodega. Es que finalmente así como que funciona todo esto, está la oferta y la demanda y están constantemente como... Entonces tú puedes estar por encima con exceso de oferta, como en el caso del petróleo, y ¿cuál es la única forma que tienes de deshacerte del exceso? Bajando el precio, haciendo que los que no estaban dentro del mercado, que otra gente, empiecen a entrar y compren. Entonces, yo lo veo... Un gráfico. Perdóneme, Kidora. Entonces yo lo veo algo como una relación súper asimétrica en la sociedad. Súper asimétrica. Porque efectivamente quien produce a pequeña escala puede ser un actor, puede desarrollar una comunidad, pero quien produce a macro, a nivel multinacional, establece precios, derrumba economía, porque estabiliza precios. Claro, entonces ahí depende del grado de competitividad que tiene el mercado, porque si el mercado
dentro como de un mundo perfecto, si el mercado fuera perfectamente competitivo, todos producen, por ejemplo, el mismo bien, hay muchos vendedores y hay muchos consumidores, finalmente estos productores ganan muy poquito. ¿Sí? No es como en el caso del monopolista que gana mucho, gana muy poquito porque el precio se determina dentro del mercado. Si hay muchos vendedores y yo veo que el vendedor de la esquina lo está vendiendo más caro que el del lado, yo voy al del lado a comprar. Entonces, si todos se van al del lado a comprar y el de la esquina se queda sin vender, baja los precios. Entonces, sí, como que este constante juego de poder vender o en el caso contrario, se queda y todos van donde el vecino a comprar. El vecino se queda sin producción. ¿Qué tiene que hacer para deshacerse de bajar los precios? La gente? Subir los precios. Perdón, subir los precios. Sí. Aumenta el precio como para evitar, no puede producir más. Esta es mi producción. Entonces, cuando uno estudia economía, como que no lo ve de esta forma, lo ve como al revés. Ve el proceso, el productor observa un precio y a partir de este precio determina cuánto producir. Más que voy a producir 100 y voy a cobrar esto. No, porque si está dentro de un mercado competitivo, en realidad no puede cobrar el precio que quiere porque nadie le va a comprar si es muy alto. Entonces, es como si observara el precio. Por ejemplo, en el caso del pan, si yo quisiera poner una panadería, yo observo el precio que existe en el mercado y de acuerdo a eso digo, ya, si esto más o menos es lo que está vendiendo el kilo de pan, no me puedo ir al chancho produciendo mucho porque mis costos van a aumentar. Y así como que uno va revisando todo eso. Entonces, el precio se iguala al valor del mercado. Eso diría yo, que es como más eso que... Bueno, y luego está el valor intrínseco, por ejemplo, porque aquí veo que ya estamos en el tema del dinero. Entonces el valor va justo de la mano. El valor intrínseco es casi como una estimación del valor de las cosas. Ejemplo, en el caso del dinero. Uno ve el billete, el costo de producir ese billete es mucho menor de lo que sale ahí. Entonces, como ese tipo de cosas también está dentro del tema del precio. Entonces, ¿el precio está muy por encima de este valor intrínseco o está muy cercano al valor intrínseco? Yeah. El dinero, entonces. Oh, sí, perdón, delante cambié la diapo y no pude... No, sí, pero sí, porque creo que ya había como que... Creo que quedó muy claro el tema del valor, así que muchas gracias. Muy bueno. Bueno, lo que te preguntó Rodrigo delante, ¿qué es el dinero? El tema importante. Sí, yo creo que lo importante, antes de ir así como puntualmente, ¿qué es el dinero? Es hacer la diferencia o la distinción entre el dinero, el ingreso, la riqueza, como el valor, el precio, todo ese tipo de cosas, porque uno como que confunde dinero con ingresos, y en realidad no es lo mismo. El dinero no es ingreso. Mi ingreso yo lo puedo evaluar en bienes, lo puedo evaluar en oro, en muchas otras cosas, y el dinero simplemente es lo que yo utilizo para poder comprar bienes. Ya. O sea, efectivamente puede o ser para comprar cosa que alguien quiera cualquier cosa. Claro, finalmente, no quiero decir que solamente es como una cosa de intercambio, porque no sirve solo para eso, pero el dinero es lo que utilizo para realizar las transacciones. Ya. Para adquirir cosas. O sea, el dinero sería el medio que nosotros utilizamos para adquirir bienes o valor. Yo bienes con valor. Intercambiar valor, ¿o no?
para realizar y recibir pagos, por ejemplo. Perfecto. Claro. Ya, pero cuando tú me habláis, por ejemplo, de comprar, en el caso, una casa, estoy sacando una porción de dinero en circulación y la estoy de mi dinero, que no sé si eso sería mi ingreso, De tu ingreso, ya, ¿sí? y lo convierto en una propiedad. Y esa propiedad me da una rentabilidad o me permite vivir sin pagar un arriendo. Sí. Entonces ahí el dinero se convierte en un medio para adquirir un bien que me entrega un valor. Claro. Lo que pasa es que el dinero, la definición de dinero también depende de la función, de sus funciones. Entonces, el dinero, en un principio, si yo solo lo veo como un medio de intercambio, piensa que antes, no sé, el dinero era una vaca, animales, café. Mira, ahí justo está el dibujito. De todas esas cosas sirvieron y pueden servir como De dinero. intercambio. Claro, porque el intercambio. El drama era, por ejemplo, si tú llegas con alcohol a intercambiar algo que yo tengo y en realidad yo no quiero eso, te digo, no, voy a buscar a otra persona que tenga algo, que tenga algo que yo sí quiero, como para conseguir lo que necesito. Entonces, que era en el caso como del trueque. Ya. ¿Sí? Cuando el dinero era commodities o bienes, tú tenías que buscar a alguien que tuviera lo que tú necesitas y tú tener lo que esa persona necesita para realizar este intercambio. Luego igual se fue, claro, luego igual se fue como estandarizando. Entonces, en vez de ser como comida, vacas y todas esas cosas, fue oro, metales preciosos, gemas, todas esas cosas. Era como, ya, claro, le puedo intercambiar este pedacito de oro a cualquiera y esa persona lo utiliza para otro y así. Es así como que fue cambiando el dinero a algo un poquito más estándar, pero todas esas cosas igual son limitadas. Detalle no menor. No menor. Detalle no menor. Entonces, Spoiler. Imagina si todavía estuviéramos con oro, no hay tanto oro como No la cantidad de gente que hay, todo el gasto que se genera. Entonces, como que fue evolucionando también este término del dinero, qué cosa utilizo como dinero. Entonces, igual hay como 800 teorías de cómo fue evolucionando el dinero, porque si yo lo veo en cuanto, claro, es limitado. 2, imagínate si todavía usáramos vaca, es súper como transportar todo eso, sí, ya, toma, o darle como... Tengo mi vaca de ahorros. Claro, no, y si fuera... como si fueran vacas o animalitos, oye, ¿por qué él recibió una vaca más flaca que el otro? Por lo mismo que te estoy entregando. Entonces, como que, sí, o oye, su bloquecito de oro es más brillante que yo tengo. Oye, sí, una cosa así. Respecto al oro, te tengo una consulta, porque tengo la idea de que antes, y ahí tú me corriges, pero antes como que el estándar mundial cuando empezaron a salir estos billetes impresos era que si tú tenías, por ejemplo, $1 en algún lugar de Estados Unidos, había un loquito, ¿cachai? Con su bodega que tenía 1 gramo de oro a tu nombre, entre comillas, así, como representando el valor de ese dólar, ¿no? O sea, Sí, originalmente, antes. en realidad, estos papeles o las monedas eran como representaciones de el oro, que es lo que realmente tiene Ese valor es en ese caso. el commodity money. Ya, ese es el como... Ah, ya, entiendo. ¿Y qué son los fiat y los fiduciary? El ¿Cómo se pronuncia commodity, eso? bueno, el commodity money, como Fiduciario. dijiste, sí, fiduciario. El commodity money, como dijiste, seguramente te pueden entregar un papel que diga este papelito se puede intercambiar por tanto oro.
tantos Ya. gramos o bloquecitos de oro. El fiduciario, tiene más que ver como con la confianza que yo tengo como con la otra persona. ¿Eso es el Fiat y el crédito? otro, ¿Es como un crédito? No no, exactamente. Ya. no, Pero no. igual te voy a preguntar cosas del crédito. Bien, Sí. nada. Sí. No, ahora solo estamos hablando de dinero, solo estamos hablando Sí. de lo que yo utilizo para Intercambiar con otras entregarte, En para personas. ese caso, recibir un lo que cheque, quiero. por ejemplo, sería También. El fiduciario. cheque también entra en la Ya. definición de Del dinero dinero. fiduciario. No, yo diría que más fiat, pero el fiat tiene como un tema legal. El gobierno respalda el valor que tiene el billete. Ya, claro. O sea, una O sea, Ya, o moneda. sea, si dice que vale 10.000, mi billete de 10.000 vale 10.000. Y el gobierno, todas las leyes, todos los castigos, todo lo hace de acuerdo a ese valor que le pone al dinero, Ya. al billete. El otro me cuesta trabalenguas y fiduciarios. Si fuera oro el dinero fiduciario, y yo digo, para mí el oro ya no vale, y todos creen que el oro ya no vale, el oro ya no vale. Claro. ay, que eso es lo maravilloso, Ese que es es un el tema. acuerdo, es un pacto. Eso mismo. Claro, finalmente es, si eso ya para mí no vale como dinero, entonces... Claro, es un contrato social el dinero entonces, o sea... Ya, En a ese ver, caso, pero ahora la mayoría aplicó y casi todos los países tienen este dinero fiat, que ya, pero tiene es que el tema legal. vamos con la historia, porque por ejemplo, en un minuto los banqueros empiezan a recibir el oro de la gente y empiezan a emitir estos vales con valor, que son los primeros experimentos del dinero fiat, pero existían distintas naciones con distintos bancos, con distintas casas Fiduciario primero. fiduciarios. Yo diría yo que partió como Fiduciario. commodity, o sea, oro, tenían oro, y yo guardaba no sé, el tipo que tenía que ir a no sé dónde, para no estar cargando tanto oro, lo guardaba en algún lugar, recibía un papel que decía, tengo esta cantidad de oro guardada acá, Pero iba, no había después volvía, lo confianza entre los retiraba. actores. Claro, Porque te escucho. iba, después volvía, lo retiraba y lo entregaba. Pero después descubrió que si en vez de retirar el oro y pasárselo, él entregaba ese papelito que decía, hay esta cantidad de oro guardado. Era más rápido. Yo digo, oye, no tengo el oro, pero tengo este papel. Si tú vas a este como banco con este papel, ahí está el oro. Entonces, hay teorías que dice que así fue como partió todo este papel, como papel dinero, que en vez de ir entregando ya el oro, iban entregando este papelito que dice, dentro del banco hay esta cantidad de oro. Entonces yo lo compraba así y así. Se lo pasaba a otro se lo pasaba y así todos iban pagando y supuestamente ese dinero estaba en el banco. Pero obviamente si yo banco veo esa cantidad de oro ahí parado y nadie lo va a retirar porque están todos intercambiándose este papelito que dice que hay... Se está perdiendo una comisión terrible. Empieza Claro. a vender. Entonces, sí. Ya, pero me gustaría hacer una pregunta y a lo mejor me puede responder. Igual, si me estoy equivocado, me corriges, por favor. Pero el oro se empieza a utilizar y empieza a ser un acuerdo en común por el trabajo que involucra generar el oro. O sea, minar el oro, sacar las impurezas, hacer los tratamientos en el pasado no es lo mismo que era ahora, entonces era una manera de determinar un doblón o un poco de oro, había un trabajo gigante de por medio. Entonces, por eso estaba el acuerdo del valor, o esa es la impresión que tengo, porque podría haber sido el cobre, podría haber sido cualquier otro acuerdo, pero el oro en sí...
Mira, a ver, Andrés, ¿por qué? Es que ahí creo que entra en juego también el tema de la reactividad química de tu elemento, porque la idea de que tú tengas una moneda de cambio es que sea inmutable en el tiempo. O sea, no me sirve recibir a cambio de mi vaca 10 monedas que yo sé que en 7 días ya van a estar todas negras y que nadie va a saber qué son, ¿cachai? En cambio, el oro es un metal noble, es un metal muy inerte. Tú puedes tener, de hecho, si tú encuentras, no sé, oro así en barcos piratas rotos bajo el océano después de cientos de años, en las peores condiciones posibles, las monedas y los doblones de oro van a seguir como monedas y doblones de oro, ¿cachai? Es muy difícil ¿Sin óxido? es muy difícil que algo afecte al oro. No mames, güey. ¿De verdad que el oro no se oxida? Químicamente, o sea, se puede oxidar, pero uno lo puede hacer en laboratorio, pero requiere condiciones muy especiales, así como Ya. lo puedes forzar, ¿cachai? No es O sea, imposible ¿puede hacer hacerlo. electrólisis con el oro para poder oxidarlo? En este momento no estoy seguro cómo responderte porque estoy muy volado para pensar en electroquímica, lo siento mucho. Bien. Pero, Bien, amigo, bien. La honestidad ante todo. pero Bien, bien. sí, ahí les recomendaría que revisen esa parte porque sí, ahí el tema del oro es importante, que es muy difícil afectarlo químicamente. O ¿Y sea, la plata? La plata también. De hecho, Ya. el cobre incluso también, solo que el oro es más raro que la plata, que es más rara que el cobre. Me imagino que por eso sale... Seguramente habrán observado eso con el tiempo y determinado que en ese caso el oro era más valioso que la plata. Ah, Y bueno. en temas también de escasez, Eh, sí, yo creo que el oro es más escaso que la plata. sí, es más pesado. sí, yo Es más creo rápido. que también entra en juego como eso para determinar el valor, porque yo podría decir, mira, brillan los dos, pero me gusta más el plateado que el dorado, entonces vale más la plata que el oro, pero si el oro era más escaso, Quizás puede eh, ser, ¿ah? No sé si también ahí quizás juega algún factor psicológico, no sé si como humanos quizás nos sentimos más atraídos hacia esa longitud de onda como de color que tiene el oro, así como ese tipo de brillo frente a otros colores como eso es son átomos de marketing. cobre. Puede ser Tengo que haber quizás, un antropólogo, weón. Tengo que puede haber ser. un antropólogo para responder esta pregunta, weón. La cagó. Claro, Ah, bueno, sí. yo le echo la Interesante, culpa al marketing, interesante Al eso. marketing, como los diamantes, Claro, como claro, los sí. diamantes. Onda, los compromiso. diamantes solo tienen valor porque tuvieron un publicista muy bueno, así, y únicamente por eso. Spoiler alert. Así tal cual. Pero entonces, ya, o sea, tenemos en acuerdo, o sea, o podemos llegar al consenso para aterrizar la idea, que al final de cuentas el dinero podría ser cualquier medio que utilicemos para intercambio, que ha ido mutando en la historia de la civilización y que probablemente vaya a seguir mutando. Mm. Sí. Dentro de lo que decía como el gobierno, porque Ah, bueno. eh, yo puedo tener mucho oro, pero si el gobierno no recibe como pago el oro, no me sirve de nada. Ya, entonces vamos a la historia de cómo ocurre, o sea, por qué esto parte con la crisis de los años 29. Yo diría igual, antes ya estaba el tema del dinero, porque con este tema, lo que te dije del papel que iba intercambiando y todo eso, el que se quedaba con el oro cachó que podría ganar plata si presta este oro a otra persona que después le traiga más cosas. Pues entonces así partió el tema del crédito, Oh, como el de ir crédito. ¿Dijo prestando esto que crédito? Dijo está... crédito. No, todavía no, todavía no. Ya, o sea, entonces está la diferencia entre está en el dinero, está en lo que tú recibí, en lo que es un activo. Sí, eh, depende de la definición que yo le dé, porque si yo digo, y ahora llegamos al presente, porque supongamos ya conté que el gobierno decidió, pongámosle a esto un valor, porque si no se va a ir de las manos. O sea, si ya existe este papel que dice que vale lo que supuestamente está guardado, es mucho más fácil llegar y que el mismo gobierno diga, ya mira, está este papel que vale esto. No hay oro en el banco, pero confía en que
esto es lo que vale, sí. Finalmente el dinero empieza a reflejar, refleja la economía, refleja el gobierno. Confianza Claro. entre los actores Todos sabemos que económicos, sí, que el dinero vale menos si la economía se está cayendo. Sí. Como, Qué terrible eso. Respecto a eso, cabrón, les tengo una brígida teoría conspiranoica después, man. Ya, pero... ¡Chan! Cuando lleguemos a eso. ¡Chan! Ahora sí, ¿dijo crédito? Dijo crédito. Dijo crédito. crédito. ¡Chan! ¿Qué es el crédito y por qué es tan importante? Porque, o sea, de economistas así como bacanes serios que tú ves en YouTube así que están hablando, a muchos les he escuchado decir que la economía actualmente corre solamente en base a crédito. Sí, hay, como dije, muchas teorías. Finalmente la economía igual es como de teoría y supuesto. Sí, igual es complejo eso. Podemos ir revisando datos para atrás, pero es como súper complicado ir diciendo lo que hay antes porque finalmente todo eso depende de las personas, porque nosotros somos súper unpredictable, es impredecible. Es cierto. Entonces, si yo defino, volviendo como al otro, el dinero como solo efectivo, dependiendo de cómo defino el dinero, también es qué es lo que va entrando dentro de esto. Yo no sé si ustedes han visto como comunicados del Banco Central o el término M1, M2, M1. Sí, M3. Interesante. ¿Qué hora? Cuéntaselo a la gente, weón. Cuéntaselo a la gente porque la gente necesita saber la diferencia. ¿Qué pasó? A ver. Como dije, el dinero dependía, o su definición depende de su función. Entonces, la primera función es como la más evidente, que yo puedo utilizar para comprar. Entonces, sirve como medio de intercambio. La definición número 2, o la función, es que sirve como valorización, como para darle valor a algo. Vale 2 billetes, o vale 1 billete. Y el otro es que sirve como para guardarlo, no sé. Para guardar valor. Claro. Pero que sabemos que es una falacia. Pero claro, la gente lo utiliza para guardar valor. Entonces, dependiendo, cada vez le iban agregando más cosas. Entonces, a ver, no lo tengo por acá, pero habían algunos que decían, el dinero es efectivo, papel dinero o monedas, por ejemplo, que es lo que ahora actualmente el dinero es M1, efectivo, monedas y los depósitos. O sea, el depósito del que yo puedo sacar, por ejemplo, de la cuenta corriente, o lo que puedo pagar con un cheque, porque lo puedo intercambiar rápidamente por un bien. Entonces, entre más rápido puedo hacerlo o liquidarlo, más pequeño es el número que acompaña el M. M es dinero. M1 es el más líquido. Efectivo, monedas, plata que tengo en la cuenta corriente. O cuenta vista, todos esos depósitos que yo puedo llegar y sacar, o llegar y utilizarlo para comprar. Luego está M2, no me quiero equivocar, pero dentro de M2 ya hay plata que es menos líquido. Entonces pueden ser, por ejemplo, los depósitos a plazo. Bonos. Los bonos, todo eso que yo tengo que aplicarle un poquito más de esfuerzo para poder cambiarlo por algún, o liquidar. Y M3 ya entra como en mucho más difícil. No podría decirte, creo que es como préstamo a entidades que no son bancarias. Una cosa emprenda, una propiedad emprenda. Claro. O reservas del banco.
Las reservas también entran del Banco Central. Ya, pero es que, ¿El uy, Banco Central tiene reserva? ¿Tiene como la plata así como guardada? uf. ¿O qué hace? Sí, tiene reserva. ¿El Ya, banco o el Banco Central? No sé, tienen en general, no es sé que, cómo funciona. es que hay que... No, es que mi pregunta era si tenías dudas. El Banco Central sí tiene reserva. Debe tener Sí, reserva. tiene que tener reserva, y tiene reservas en oro, tiene reserva en acciones, tiene reserva en bonos, tiene reserva en dólares. Reserva Ahí, internacional. exacto. Ya, pero perdóname, quiero meter la cuchara. Dale nomás, dale nomás. Ya, en el año 29, cuando ocurre esta gran crisis financiera en Estados Unidos, la gente pide su plata, quiere ¿Ya? su plata, quiere la guita. Los bancos no son capaces de responder y empiezan a liquidar las acciones del mercado. Y como no había plata suficiente, ocurre esta hecatombe económica. El gobierno de Estados Unidos empieza a recolectar el oro, por así decirlo, intercambia por dólares y trata de instar la confianza en el sistema monetario fiat. Y empieza a la gente a forzarla a entregarle el oro en consecuencia de esta crisis. Ocurren las guerras, estamos en la mitad, o sea, no, casi al final de la Segunda Guerra Mundial. De la No me primera. acuerdo cuál es de la segunda, del año 45, Ah, perdóname. ya. 44, perdón, déjame, no me acuerdo el nombre del acuerdo, pero el acuerdo de Bretton Woods, creo que es el 22 de julio de 1944 dio origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. O sea, básicamente estaban todos los países en guerra, en conflicto, y dicen, ¿sabéis que tenemos que encontrar una manera de llegar a transar sin peligro? Y dicen, ya, vamos a utilizar el dólar que está respaldado por el oro, que tiene un número finito, y vamos a utilizar el dólar como moneda de intercambio. Entonces esto crea un sistema de confianza a nivel global donde había un número equivalente en monedas de circulación contrastado con un valor. Y eso le da una estabilidad y le da, si tú miráis en el valor del dinero a lo largo de la trayectoria veis que es súper plano a lo largo de las décadas, y exceptuando cuando existen los periodos de guerra es cuando sube y tiene pico. En el año 71, Richard Nixon le dice a la gente, me fui muy adelante, Creo sí, que estamos perdón. por ahí. Un poco, pero no importa, podemos volver. Sí, sí. Lo que pasa es que es para poder entender la historia de dónde nace realmente este tema del dinero y la deuda. Y por qué el mundo es tan endeudado, ¿cachai? Uno se pregunta, ¿y por qué el mundo está endeudado? Que finalmente, si tú tomas todos estos términos y lo ves como algo malo, claro, o sea, hay más deuda de lo que existe, De la capacidad productiva. de lo que hay dinero. Dinero. No debería haber más deuda de lo que hay ingreso, que es distinto. Entonces, por eso es que hay que hacer esta diferencia entre el dinero y el ingreso. Porque yo puedo tener ingreso y ese ingreso estar en efectivo o en este M1 y el resto en deuda, por ejemplo. Pero eso igual me ayuda a consumir. Por supuesto, que cumple esta función que al final de cuentas es el intercambio. Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿y qué es lo que desestabiliza un poco la economía del resto? O en mi perspectiva puedo estar un poco sesgado. Nótese. O sea, yo no soy ningún experto ni nada. Pero en el gráfico está claro. Aumenta la confianza en el dólar. Ya hay más dólares en circulación. Y pucha, ¿qué pasa cuando tenéis dos entidades privadas que están inyectando dólares para poder solventar o empujar un mercado? ¿Qué pasa con la plata del resto?
¿De dólares en Estados Unidos o de dólares en Chile? De dólares en Estados Unidos. Si están inyectando, por ejemplo, ahora que está ocurriendo el estímulo, ¿qué ocurre con la plata del resto del mundo? ¿Se devalúa o no? ¿Pierde valor cuando ingresan más monedas en circulación? ¿Dentro del país? A nivel mundial. Todos los países funcionan con dólares. Sí, pero en Chile el Banco Central no imprime dólares. No, pero el valor del dólar en el mercado chileno, cuando se imprimen los billetes, se deprecia y el precio del peso chileno parece subir. ¿O no? Sí. Ya. Pero nosotros sabemos que Chile no está haciendo nada para que el precio del peso suba. El valor del dólar, dentro de Chile, el valor del dólar, el dólar sería como otro bien. Velo así. Tiene su oferta y tiene su demanda. O sea, a Estados Unidos le puede ir muy bien, pero Chile no está ni ahí con comprar dólares, y dentro de Chile, si no hay demanda por el dólar, el valor del dólar no va a valer tanto, va a valer más el peso chileno. Pregunta. Dígame. Ya. Entonces, nosotros, puedo estar equivocado, el Banco Central chileno tiene una reserva en dólares. Sí. ¿Cierto? Ya, tiene guardado X cantidad en dólares. Si en Estados Unidos, donde se imprimen los dólares, se imprimen muchos dólares, el fondo del Banco Central que tenga guardado en dólares va a perder su valor, va a disminuir su valor, su poder de compra. ¿Cierto? Sí. ¿Eso afecta a la economía nacional? Solo si el Banco Central necesitara esos dólares para hacer alguna transacción o alguna política. Piensa que el Banco Central, aparte de tener dólares, tiene oro, tiene bonos. O sea, a él el gobierno le debe plata, por ejemplo. Pero es deuda. Es un compromiso. El mundo funciona ahora de acuerdo a deuda, así que estamos todos... sí, bueno, dilo, por favor, dilo, que la gente me diga. El mundo funciona de deuda. Estamos todos... Estamos en un mundo de deuda, finalmente, de crédito, más que de deuda. Se cortó justo en el momento que no tenía que cortarse. Ahí sí. Estamos en un mundo de... están hackeando justo cuando lo tenías que decir. Dilo. No, ya pasó. Nos están hackeando. Sí. Hay un loco de la CIA mirándome ahora, cabrón. Vamos a saludo. Bob Esponja. Pero el mundo funciona en base a la deuda, ¿cierto? Al crédito. Todos tenemos tarjetas de crédito, todos tenemos tarjetas de casas comerciales, todos tenemos alguna especie de crédito cuando ya empezamos a generar ingresos. Obviamente un niño no tiene. Es verdad. Ya, pero... disculpa, ¿es verdad que como que el 90% o algo así del dinero de un país como total es crédito? ¿O como que es así abismalmente mayor la cantidad de crédito circulando que la cantidad de dinero? Yo creo que sí. Yeah. El M2. Yo creo que sí, es que piensa que si realmente existiera tanto billete, necesitaría como un castillo para tener, como el pato ese que nadaba entiendo. Sí, tiene sentido. Piensa que ya el dinero circula. O sea, yo tengo billetes, tengo dinero, se lo entrego a otra persona, esa persona se lo entrega a otra, entonces finalmente no necesitas imprimir tanto dinero o sea, la existencia del dinero no tiene que ser como físico para que esté... para que almacene valor. Claro, o sea, el valor está porque es fiat. Es dinero. Eso es lo que vale el dinero. O sea, entonces, si yo, por ejemplo, le paso mi oro al banco y le digo, banco, guárdame el oro, el banco va a prestar ese oro y va a generar un interés sobre ese oro, ¿cierto?
Pero como en el caso de la época actual, no es oro, yo le paso pesos, dólares, y el banco presta esos dólares o pesos, ¿cierto? Tú puedes comprar oro por si acaso, ¿y así? No, obvio que sí, pero a final de cuentas el oro que compro no lo tengo en físico yo, tengo un papel de nuevo que me dice que tengo oro. Sí. Ah, ya, entonces tampoco voy a comprar oro. No es, No no sé, es tan real. creo que en las casas de cambio tú puedes comprar una moneda de oro. Ah, O sí, sea, sí, claro, y puede, podéis se puede. comprar un lingote también, Sí. obvio. Entonces, sí puede Pero, existir, lo entregas pero y lo te entregan entrega, un de papel. nuevo, O sea, hay un ente de confianza. lo puedes tener acá guardado en tu casa y esperar el momento en que, no sé, Lo lo quiero puedes vender. guardar porque es muy lindo o guardar porque quieres usarlo como Para intercambio. comprar algo, claro. Pero, bueno, ya me estoy escapando de las ramas, porque cuando tú me decís le paso el oro al banco, pienso en un corralito, o los que nos pasó en Chile con el cambio del escudo al peso, o el tema de la devaluación. Entonces, con nada, partamos de nuevo. Yo le paso mi plata al banco para guardar, trabajé todo el mes, me saqué la cresta, trabajé, intercambié mis horas, cosas que no van a volver, por un dinero. Se lo Mis pasaste horas al no van a banco. volver, pero le pasé eso al banco. Y el banco ese dinero, ese tiempo que invertí en mi vida, que es finito, lo convierte en un asset, en, ¿cómo se podría decir en español? Un asset, en un Activo. elemento, en un activo que se devalúa de forma constante. ¿Y por qué se devalúa? Porque el banco sobre ese dinero presta el dinero y genera un interés. Y sobre ese interés hay más plata en circulación de lo que había en el día uno cuando yo puse mi dinero al banco. Por ende, en consecuencia, el dinero se devalúa. En efectos prácticos, tengo que pagarle al banco X cantidad al mes por los costos de mantención versus la tasa de rentabilidad que me ofrecen por el servicio financiero que tome, y si es que llego a tener el capital suficiente para poder invertir en alguna de estas herramientas si no estoy pagando costo de mantención. Entonces, generalmente estáis sobre tu dinero, están creando más dinero y te entregan poca rentabilidad bajo la excusa de tener que sustentar una infraestructura que corresponde, obviamente mucha gente trabaja en el banco, un saludo para todos ustedes, no es su culpa, o sea, onda, respeto, ¿cachai? Pero el banco al final de cuentas se convierte en un generador de deuda, y la deuda hace que se devalúe esto que tú intercambiaste, que es finito, que es tu tiempo, por un Sí. activo que va perdiendo valor. Quiero igual ahí hacer como, no sé si una corrección, Por favor, pero Sensei, explíqueme. hay que hacer una diferencia muy, muy clara en el término nominal y real. Por favor. Sí, porque probablemente a lo mejor la visión que tienes es un poquito más nominal que real. En economía se hace mucho esta distinción. El término nominal es el que tiene que ver con esto del dinero que tú dices que cada vez vale menos, cada vez vale menos, cada vez vale menos. Yo tengo el billete y el billete dice 1.000 pesos. Con esos 1.000 pesos yo puedo comprar una cierta cantidad de bienes. O con mi ingreso, supongamos ahí un ingreso pequeño, 100.000 pesos, con eso yo puedo comprar una cierta cantidad de bienes. Si yo veo esto como solo 100.000, eso es nominal. Si yo lo veo en cuanto a cuántos bienes puedo tener con esos 100.000, eso es real. Entonces, real no lo ve en cuanto a estos números, sino que lo ve en cuántos bienes puedo ir. El poder de compra. Claro, el poder adquisitivo. Entonces, Ahí afecta la inflación igual, ¿no? Igual tenemos que hablar de claro, la inflación tiene que ver con eso. Entonces, si mi ingreso nominal, por ejemplo, se mantiene en 100, pero el precio de los bienes va subiendo, mi ingreso real va disminuyendo porque el valor del bien
va aumentando, pero mi ingreso nominal se mantiene, entonces cada vez puedo comprar menos bien. Pero si el valor nominal, o sea, si mi ingreso nominal aumenta en la misma, como a la misma tasa, yo la cantidad de bienes que puedo ir comprando es la misma. Entonces, claro, el dinero va perdiendo valor si el precio de los bienes va aumentando mucho más de lo que aumenta la cantidad de dinero que existe en la economía. Por ejemplo. Dora, una pregunta. ¿Cuántos años se demoran en subir el sueldo mínimo los políticos? No sé, pero se demoran bastante. Bastante, ¿cierto? Pero ¿Qué tanto se va devaluando el dinero de un año al otro? En teoría, el ¿Ya? salario también es un precio, ¿sí? Porque es el precio del trabajo. Entonces, en teoría, el salario debería aumentar a la misma tasa que aumentan todos los bienes. Ya, de nuevo, pero esa es la teoría. ¿Cierto? Ahora, en el ejercicio hasta ahora creo, me parece que sí se ajusta al... pero ese es el sesgo del superviviente. Ese es el sesgo del superviviente. Perdóname, no quiero ser pesado al responderte esto, pero estás en una posición académica, producto de tu esfuerzo, y el esfuerzo de tus padres, y que tiene mucho mérito, y que yo la verdad admiro y aprendo de ti, pero no es la realidad de todo el mundo. Hay gente que vive con el sueldo mínimo, a lo mejor, y si se demoraron 10 años en cambiar el sueldo mínimo, y el dinero se fue devaluando 2-3% del poder de compra de forma anual, en 10 años es un 30%, es un 20% menos de poder de compra por la misma cantidad de horas trabajadas. Lo ideal es que el salario se ajuste a esta inflación y que los dos vayan aumentando en esta misma, como les dije, en conjunto para que todos podamos consumir casi siempre lo mismo. Gente, saque sus conclusiones en la casa. La Kidora no quiere decirlo, pero en el mundo concreto eso no ocurre. O sea, el sistema financiero no está funcionando de forma que permita... De forma ideal, porque esa es la teoría de ideal. Forma Todo ideal. lo que menciona la Kidora es la teoría ideal, pero claro, ideal. El mercado... Y esto no es un ataque, Kidora. Está muy... O sea, no es democrática, es una relación asimétrica. Claro. El que se encarga de controlar la cantidad de dinero, la oferta de dinero que existe en la economía es el Banco Central. El Banco Central, esa es su pega. Dependiendo de los objetivos del Banco Central, ¿qué hace? Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central? Él puede manipular la tasa de interés, manipular la cantidad de moneda circulante, de dinero que circula. Te iba a consultar de eso. Viendo dinero, recordando, el dinero no es solo el efectivo y eso, sino que también los numeritos que salen como depósitos, etc. Sí. Ahora, ¿esto va en interés o el Banco Central trabaja en pro de quién? De la economía. Ya, y la economía... Si tú te metes a todas las páginas del Banco Central, salen sus objetivos. Tiene que publicar el objetivo. El objetivo del Banco Central acá es la inflación. O sea, detener la inflación, controlar. Pero no voy a explicar qué es la inflación, pero ese es su objetivo. Y todo lo hace de acuerdo a esas metas. Tiene un par de otras cosas más ahí dentro de sus metas, pero una de las grandes metas es la inflación. Entonces, mientras ocurran 800.000 cosas, pero la inflación no se toque, ya, ahí, check. Cumple su objetivo. Perfecto. Cumplió su primer objetivo, tiene muchas otras más. Claro. Por ejemplo, cuando habían países
en el pasado cuando que fijaron el tipo de cambio. Por ejemplo, Argentina que lo fijó 1-1, otros países que lo fijaron 1-1 también. Difícil. O en Chile también había tipo de cambio fijo un tiempo. Eso también era objetivo del Banco Central, velar con que el tipo de cambio se mantuviera fijo. Ya, Oigan, a ver. chicos, para cerrar un poquito este tema, entonces, porque quiero que sigamos escalando para llegar a hablar esta parte así a fondo, ojalá con gráficos y todo. Entonces, el crédito es básicamente que alguna entidad le diga al resto de los actores del mercado, esta persona tiene tanta plata para gastar. Claro, ahí tienes cuál es la diferencia entre préstamo y crédito. Un préstamo es yo te entrego esta cantidad de plata, lo uses o no. El banco te lo pasa y te dice, en un año me tienes que pagar tanto. Ah, ya. El crédito, tú vas y pides un crédito y te dice, claro, tienes aquí el mismo millón, por ejemplo, en vez de pasarte 1 millón, dice que tienes un crédito de 1 millón. Puedes usarlo como no puedes usarlo. Si no lo usas, no pagas. Si lo usas, pagas. Ah, ya, entiendo. Ya, Tienes perfecto. hasta cierto. Acá. Y bueno, y ahí estaba también metido en todo lo que estaban conversando en antes, lo que era el tema de la deuda, que también es un factor súper importante. De hecho, te quería conversar un poco, si nos puedes explicar un poco qué es esto de los ciclos de la deuda, esto del ciclo de la deuda a largo plazo y el ciclo de la deuda a corto plazo, porque según lo que estaba viendo de la... Tú me comentabas el otro día que era la Escuela Austriaca de Economía. ¿Mm? Este sería como más o menos la imagen macro de la economía mundial, por decirlo así. O sea, tendríamos un aumento lineal de la productividad y vamos a tener ciclos de deuda alimentados por el crédito eh, de corto y largo plazo. Ya. Entonces, la línea roja tiene que ver con el muy largo plazo. Muy largo plazo. Muy largo plazo. ¿Qué significa eso? Como... Lo que pasa es que dependiendo del tiempo, más que el tiempo, tú ves las variables que van afectando dentro de la economía. Cuando yo hablo del largo plazo, hablo más de tasa de crecimiento, productividad, inversión, ahorro, como Esa todo ese línea tipo roja de es cosas. como el aumento de calidad de vida, entre comillas. Lo he visto algunas veces explicado así, por eso quiero terminar de aclarar eso. Ya, volvamos así como ahí al pasado. Tienes el ingreso. Ajá. Cuando yo compro o cuando yo gasto plata, le entrego esa plata a otra persona. Ese es el ingreso de la otra persona. Esa persona utiliza ese ingreso para comprar más cosas. Y ese es Ese el es el ingreso ingreso de... de otra persona. Ya, claro. Entonces, finalmente, mi gasto es el ingreso de otra persona. Y si yo lo pudiera poner como una especie de flujo, si yo hago un flujo súper simple, tengo hogar, empresa. Lo que gasta el hogar es el ingreso de la empresa le paga los factores, por ejemplo, le paga el trabajo a este hogar y así, el dinero que hay. Perfecto. Eso es sin banco, sin nada. Así como todo lo que se produce, se consume, el dinero se mueve de esta forma. Luego, obviamente, hay más instrumentos. Por ejemplo, después si aparece el banco, ya no tienes que producir todo lo que quieres consumir porque puedes producir un poquito, utilizar préstamo para gastar más. Y ese gasto, que es crédito y tu trabajo o tu producción, se convierte en ingreso de otra persona. Esa persona puede decidir entre consumir ahora o consumir en el futuro. Entonces está dentro, todos sabemos que dentro de la decisión de cada persona está consumo presente, consumo futuro, está ahorro, está gasto. Entonces tú puedes ahorrar, disminuir, o sea, del ingreso tú puedes dividirlo en ahorro y dividirlo en consumo. Pero este ingreso no tiene necesariamente, no debe ser o puede ser o no, pero no es obligatorio que sea solo tu producción, sino que puede ser también un préstamo. Entonces, esa línea
que la roja es, diría que eso es más del crecimiento. Entonces, crecimiento económico. Y ahí, ¿qué cosas qué cosas importan dentro del crecimiento económico? O sea, de aquí a 10 años, ¿sí? Sale así. Ujú. De aquí a 10 años, de aquí a 20 años. ¿Qué son las cosas que importan para que aumente la producción, lo que va a hacer que aumente el ingreso? Porque si yo lo veo como producción igual ingreso, si aumenta la producción, aumenta el ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas importan ahí? Importa la productividad, porque piensa que todos los recursos son escasos. Mm. Los recursos como que yo pueda ver, entonces no hay infinita cantidad de capital o una infinita cantidad no, capital como máquinas, edificios, eso, sí. No, Claro, no podía hacer más tierra. no, Claro, no. Podía no se hacer puede más hacer, billetes, pero no podía hacer más tierra. no puedes hacer más tierra. Entonces necesitas todas esas cosas que son los factores productivos. Ya. Entonces, la productividad tiene que ver, que es lo que sale ahí, cómo la empresa utiliza estos factores para ir produciendo. O Entonces, sea, o en el caso de una... Perdón. entre o mayor la productividad, menos recursos necesita para producir mucho. Ya. O sea, bajo este esquema, una persona, una familia que está trabajando, toma el compromiso de comprar un inmueble y proyecta una deuda en positivo porque a futuro, en el largo plazo, a ellos les va a haber convenido tomar este compromiso. Yo no creo que eso tenga que ver tanto con la línea roja, sino que creo que tiene que ver más a lo mejor con la línea negra oscura que se ve ahí, que también es de largo plazo, pero no tan a largo plazo. Entiendo. Vale. El del largo plazo, lo que importa, como dice ahí, es la productividad, y esa productividad depende del capital humano, depende de educación, salud, inversión, como todo eso que lleva a que la economía crezca. O sea, Que son igual factores que son fuera del control, en muchos casos, de muchas personas. Que te vayas a enfermar, está fuera de tu control. pero si el gobierno o la economía, dentro de la economía existe una buena inversión en salud, Sí. Tiene un efecto muy positivo para... Sí. eso lleva a la... A una Porque mejor imagínate si productividad después. esa línea roja, imagínate si esa línea roja no tuviera esa inclinación. No, por supuesto, pero es que si esta fuera es la más teoría, plana. esta es la teoría, pero mira cómo lo que sucede en el continente. Mm. En ese caso, ¿cómo O sea, se explica está la que...? teoría que... Ujú. Perdón. No, dale, dale, dale. Está la teoría y lo que me estáis diciendo, pero al final de cuentas vemos que, que el sistema se ha desvirtuado. Claro. O sea, esa es mi pregunta. ¿Cómo entonces, claro, como tú lo explicas, suena lógico, pues necesitas tener una red de salud, cosa que mantener un nivel de productividad en aumento cada vez, pues. Así no tienes cada vez más trabajadores cagados que no pueden hacer su pega bien. Es lógico. ¿Y por qué entonces no se invierte de esa forma si se supone que quienes, bueno, no creo que seamos las únicas 3 personas del planeta que sepan esto ahora? Así. Entonces, Pero es que puedes tener visión a largo plazo o puedes tener visión de corto plazo. A corto plazo. Si tus políticas tienen visión de corto plazo, vas a invertir en cosas como salud, educación y eso, pero no vas a dedicarle todos tus recursos a eso. O sea, todos saben que invertir en educación va a mejorar la productividad. Invertir en tecnología va a mejorar la productividad. Invertir en salud va a mejorar la productividad. Pero esa productividad, eso es un crecimiento, es un pensamiento así como muy a largo plazo. ¿Qué puedo hacer yo ahora, para que en un año más, en 2 años más, crezca, aumente el nivel de producción? ya, entiendo. Pregunta aquí, Dora. Con Y mucho ese respeto. es más a corto plazo, digamos. Para que no sea una opinión personal, sino que
dentro del conocimiento o la realidad de una comparación. ¿Cómo podemos ver la expansión del PIB en los países de Asia y el sudeste asiático en comparación con Latinoamérica hace 50 años atrás, donde las realidades no eran tan lejanas? No, bastante parecido. Donde era... ¿Quién invirtió más en inversión? ¿Quién invirtió más? O sea, claro, pero Inversión. los resultados en la actualidad de la inversión en educación en Taiwán, en Corea, en Japón, que ya ahí estoy hablando de un país primermundista, pero en China, se transformó. Sí, pues. Es no menor. O sea, a considerar con lo que puede haber sido el resultado de la inversión a largo plazo en Chile, pensando en que tenemos un elemento que es el cobre, que entrega una riqueza a las arcas del país, dado a que la tecnología se mueve con el cobre. Entonces, Tienes que ahí comparar I+D. investigación y desarrollo. Eso es lo que mueve un país, Entonces, ya, espérate. En el mundo ideal, en el gráfico podemos ver que los países que invierten en investigación y desarrollo, que tienen políticas de salud, ocupan la deuda como una herramienta positiva para tener un desarrollo que no sea, que no esté limitado por su capacidad productiva en el presente, sino que puedan proyectarse en el futuro. ¿Cierto? Sí. Ya. Pregunta. Estamos en el año 2021. En el año 2020, si esto lo vemos a lo mejor en el futuro, en el año 2020 ocurre una crisis mundial de salud que tiene un impacto en la economía muy grande. ¿Cuál es el impacto que tuvo en la economía Quiodora haber detenido las líneas de producción y haber financiado con crédito el sustento del mercado? Porque vemos que los beneficios para las empresas o para la banca son mucho más grandes de los que le llega al consumidor pequeño, al ciudadano. ¿Cuáles son estas consecuencias? Entonces, como de inyectar... Claro, de inyectar plata y entregar facilidades para que las empresas no quiebren, pero destinar a la gente al aislamiento. ¿Ah? Eso que está escribiendo Rodrigo vendrían a ser estas curvas de acá, ¿no? O sea, como... Estas curvas, sí. Ya. Entonces, como dije, está, bueno, la curva, la recta roja que tiene que ver con el muy largo plazo y ahí entra en juego la productividad. Luego tienes esa otra negra, oscura, que es también a largo plazo, pero el que está preguntando Rodrigo es más el como gris, que es corto plazo. ¿Sí? Entonces, dentro del corto plazo está todo este juego que siempre está. Me prestan plata, obviamente. Yo tengo el crédito, utilizo plata prestada para generar más ingresos, para poder gastar. Entonces, nuevamente hay que hacer ahí ingreso, gasto. Entonces, para poder gastar más, no veamos de dónde sale el gasto, okay. sino que es pero gasto. En este minuto cortaste la línea de producción, se afectó la línea de producción. Disminuyó el ingreso. ¿Cierto? Ah, ya. Sí. Pero aumentó de una forma u otra, sin mantener esta correlación que siempre tienen, el poder de compra. Porque entregaron crédito para poder gastar. Ok, ¿y por qué las empresas o quienes guardan valor utilizan herramientas financieras como el inmueble, como el oro, como los metales pesados, para resguardar el valor de sus activos ante respuestas a la economía, como esto de imprimir dinero a lo loco? Es que no pueden imprimir dinero a lo loco. El Banco Central no puede hacer eso porque si no
su primer objetivo, que es controlar la inflación, no lo va a cumplir. Ya, pero, a ver, el dinero del mundo, la economía del mundo se mueve con el dólar. ¿O no? Sí. Ya, y en este minuto se entregaron ¿cuánto? Un trillón, ¿cuánto fue el estímulo? ¿Acá? En No, Estados Unidos, por ejemplo. no me acuerdo. No sé. Ya, pero sobre $1 trillón. ¿Ya? Eso se van a imprimir, ¿Sí? ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa con el valor del dólar? Con el poder de compra del dólar que ya está en las personas o que está guardado. O sea, la empresa que tiene miles de millones o que tiene 1 millón guardado, cuando entregan este $1 trillón a las personas, ¿qué ocurre con ese valor? Pero cuando le entregan este $1 trillón a la persona, ¿qué hace la persona? Lo gastan. ¿Y quién recibe, En quién recibe el gasto? teoría, porque lo que pasa es que tenés tú el caso de que se inyecta plata a la empresa y no se le inyecta plata a las personas. Depende entonces, ¿dónde se pone la plata? ¿Qué hace la gente con el dinero? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si todo funcionara hermoso, entonces se inyecta dinero, ese dinero se convierte en gasto, el gasto se convierte en ingreso y ese ingreso va a hacer que aumente la producción finalmente y así. Tú vas subiendo y bajando, entonces todo esto va a que aumente como la economía, porque cada vez va a ir generando más ingresos, ese ingreso se va Si cerraron un montón de restaurantes, si cerraron un montón de industrias y estáis forzados a comprar en el supermercado más grande, porque cerraron nomás, está fuera de tu control, está fuera el mío. ¿Qué pasa entonces? Tenía un actor que recibe un montón de capital y sigue fortaleciéndose. ¿Quién? El supermercado más grande. ¿Ya? Que aguantó la crisis. O sea, un saludo para los emprendedores que no han cagado. Ánimo, chiquillos. Hay que comprar un mercado chico, pero en este caso, mirando el ejemplo, ya se inyectó la plata. Sabéis que no hay tantos restaurantes para poder en realidad darle la vuelta al mercado. ¿Dónde gastáis? Como dije, el mercado es zona de guerra. El más poderoso es el que sobrevive. Así es como ha funcionado, porque se ha dejado funcionar así. Porque se ha dejado que funcione así, ¿cierto? Porque ¿quién es el que tiene el poder? Como dije, el Banco Central, el gobierno. Entonces, si tú lo que quieres es velar por todas estas empresas pequeñas, el gobierno se tiene que meter para poder controlar esta distribución. Porque si no, el que tiene más poder, el que se lleva todo, el grande es el que se lleva todo. Por si alguien en su casa no se había dado cuenta, el más grande se lleva la torta, chiquillo. O sea, es súper injusto. O sea, es súper injusto. Sí es, pero está en las manos de el que crea las leyes. Bueno, y por eso ahora está 2019, octubre, ¿no? Sí. Entonces, tenemos el sistema financiero actual. Puedo sonar sesgado, pero está en base a una praxis que no es buena, que hemos visto que no es buena. Tú dices por los créditos. Por los créditos, porque al final de cuentas alimentar al más grande no creáis una economía sustentable que permita el desarrollo de todos los pares. El hecho de que no tengáis a la salud o a la educación o a la comida como un fundamento para hacer crecer tus líneas de producción, te limita al corto plazo a un pan para hoy, hambre para mañana. Sí, y alimentar la oligarquía. Mira, según ese gráfico, y no veas únicamente esa parte que baja, sino que también fíjate que hay una parte que aumenta. Que aumenta. Que aumenta, que está por sobre. Si no existieran los préstamos, nosotros estaríamos en la línea roja.
como existe el crédito, puedo gastar más de lo que produzco. Porque si no, simplemente tendría que preocuparme de mejorar o de aumentar mi productividad. Pregunta, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué? Tenemos la devaluación del peso argentino de manera constante. Ellos pagaron deuda con deuda. Ese es el tema. O sea, Entonces, es a pesar de El crédito, es que no hay que hacer como, es como decir, la inflación es mala. No hay que decir que el crédito es malo. Hay que revisar cómo se está utilizando el crédito. ¿Hay control? Si no existe un control, esto que no es tan malo se convierte en lo peor del universo. Ya, espérate, quiero hacer una analogía. Gente que está en su casa, se hacen los autos y la gente anda en auto y tiene accidente y sale volando por el parabrisas y se mueren en tonteras hasta que se crea tecnología que hace que el vidrio no se parta en miles de pedazos. Años después, no hace tanto, el cinturón de seguridad se convirtió en norma. Después de años de ver y tener data de errores, se puso de acuerdo un consenso entre los actores y se normó para lograr estándares de seguridad que permitiesen los mejores resultados al momento de utilizar esta tecnología para el goce, disfrute, productividad de la civilización. En este minuto, en mi interpretación, puedo que suene a lo mejor loco, y no me estoy escuchando y aparte de estar volado sueno como... hace algo como... Ha estado todo el rato Rodrigo balbuceando y de hecho babeando caleta. Está mojado, debería ser. Pienso que es definitivamente perversa la manera en que funciona el mundo. Veo que el acceso a los bienes no es igualitario, que la economía funciona en torno al interés del grupo de poder establecido a lo mejor en un gobierno de turno o en un estado, en una dictadura o grupos de corporativos en torno a la riqueza o una oligarquía. Entonces, esto obviamente suena fanático. Perdón, estoy sumamente sesgado. Pero, ¿hasta cuándo? O sea, hasta que cambien las reglas, porque... ¿Vamos a poner un cinturón de seguridad a la economía? Porque si yo digo, ¿saben qué? Voy a dejar que el mercado funcione como quiera. Esa era como la teoría de Smith, ¿cierto? Y, claro, mano invisible. Ajá. Me siento y observo y no hago absolutamente nada. Obviamente, lo que hace que funcione el mercado es el vendedor y el consumidor. Y la teoría de economía del libre mercado y todo eso dice que, o de la mano invisible, que son como pensamientos egoístas, o es el egoísmo de los actores lo que hace funcionar o lo que hace que uno llegue a este equilibrio. Entonces, si finalmente está esta otra persona que yo no hago nada, me siento y observo que si él puede, va a agarrar más. Si él puede, va a agarrar más, va a agarrar más. Entonces, finalmente, el que puede gana y el resto, aquí estamos. Dime. Pregunta, Sensei. Para que el libre mercado funcione y se autorregule, la cohesión entre los actores, el cohecho, no está permitido. La fijación de precios por parte de distintos actores atenta contra la estructura básica que plantea Smith del libre mercado. Claro. La colusión. Bueno, en Chile porque esas para... ¿Cómo? En Chile se ha sancionado últimamente ese tema un par de veces, pero han sido sanciones. Ahí el gobierno se metió, no es...
Ahí el gobierno sí. ¡Perdón! Ahí el gobierno. ¡Uy! Para lo que voy, clase sí, técnica. sí, el gobierno. ¡Uy, qué castigo, weón! ¡Ejemplificador, weón! ¡Uy, Si el weón! gobierno, si el gobierno no se hubiera metido, o sea, no estoy diciendo que el gobierno sí hizo lo mejor del mundo. Quizás pudo haber hecho más. Quizás se pudo haber metido desde el principio, haber tenido mejor ley anticolusión, antimonopólica. O tener leyes que fomenten el buen actuar. Claro. Pero ahí viste, es lo que yo decía, si existe un buen control, si estáis ahí metido, revisando todo esto como de vivir de deuda, hacer todo eso, no sería tan No es malo, porque ahí, si mi objetivo fuera la equidad, por ejemplo, y no la eficiencia, la equidad, entonces yo estaría todo el rato, ¿y por qué él se llevó más? ¿Por qué esa persona se llevó un pedazo más grande de torta, siendo que aquí hay 50 personas que también quieren? Pero si mi tema es eficiencia y no equidad, lo único que pienso, hagan la torta más grande. Agranden la torta, no me importa quién se lleve más pedazos o menos, agranden la torta. Entonces, esto es como cuando empezaron a salir los autos más encachados y más rápido y la gente salía volando más lejos, weón, en un accidente. Así, se en vez de chocar a 40, 120. Bueno, no pico tan solo a ti, sino que a toda la gente que iba al lado tuyo. Entonces, ¿en qué minuto nos protegemos? Hola, soy Andrés. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya resultado entretenido y educativo. Recuerda que puedes apoyar al canal dándole like al video, compartiendo con tus amigos, suscribiéndote al canal y comentando también los videos. Te dejo aparte invitado para el día 26 o 27 de marzo, todavía no estamos muy seguros, donde vamos a hacer un live con Rodrigo sobre Cardano y sobre ADA. Vamos a explorar a profundidad el proyecto, lo que es la Fundación Cardano, y claramente con un par de guatesapos y unas piscolas. Así que te nos puedes unir con unas chelas o también con unas piscolas y un cañito y aprendemos todos juntos como espero que haya pasado ahora. Vamos a estar informando al respecto por el canal de YouTube y el canal y el perfil de Instagram. Si no nos sigue, síguenos en bajo presupuesto, bajo presupuesto científico. Así como también vamos a estar avisando en la comunidad de Cardano Chile de Reddit, que se pueden meter como R Cardano Chile. Muchas gracias y saludos especialmente al pueblo mexicano, que son quienes más ven y apoyan este canal, así que muchas gracias por el apoyo, chicos, cuídense mucho y sigamos aprendiendo.